Vamos a charlar de esto y mucho más con los compañeros que se conectan el día de hoy, pero vamos a dar paso primeramente a nuestra compañera Giovanna Luna desde Bélgica. Giovanna, muy buenas tardes, noches en Europa. Bienvenida a este espacio de noticias. Está muteado tu micrófono, Giovanita. No te escuchamos, Giovanna. Ahora, perdón. Ahora sí, perdona. ¿Cómo estás, Leo? Muy buenas noches, muy buenas tardes, amigos también en América. Pues sobre todo a nuestros hermanos ecuatorianos que sabemos que está pasando por una situación muy, muy difícil, muy traumática y realmente que desestabiliza realmente de manera personal, de manera emocional a toda la población. Las Pues, imágenes sobrecogen, Giovanna. Hay exactamente. imágenes en redes sociales de una crueldad, pero en realidad es sin nombre, es innombrable. Y es Puede ser increíble posible? cómo recorren el mundo tan rápido que sinceramente, Leo, yo me he negado a ver aquellas imágenes y aquellos videos y a muchas personas, de hecho, por favor, no me compartan nada al respecto porque la verdad es que cosas como esas te quitan el sueño. Te preocupas por ti, por tu familia que está allí, por los conocidos, por todo, porque es una muerte que no se la desea a nadie realmente. Por supuesto. Vamos a saludar a Leito Claro que sí. Cueva desde Machala. Leito, buenas tardes. Leito, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes amigos y a los que están conectados en la señal de Tricolor Radio Online, un gusto acompañarlos. En realidad, como que fuera una película de acción, suspenso, de terror, es lo que se vivió ayer. Los videos, como ustedes comentan, son terribles. Pareciera ser que en cualquier momento llega Rambo, llega uno de esos de acción a rescatarlos, porque las escenas son terribles. Y más terribles son las otras escenas donde se ven los reos como que fueran caníbales, zombies, matando. Es terrible. De verdad que estamos en la vitrina del mundo como el país con el peor sistema penitenciario que tiene el mundo, porque en realidad eso ha pasado. Y para hablar de esto tenemos un invitado, Leito. ¿Puedes hablarnos de él, por favor? Sí, hemos invitado al doctor Frank Castillo, él es abogado penalista, y él nos va a ayudar a revisar y a comentar sobre qué está pasando en el sistema judicial y en las cárceles del Ecuador, porque se ve que hay una crisis muy grande en las leyes de acá del Ecuador. Entonces, si lo pasa al abogado. Doctor Frank Castillo, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias Tricolor Radio Televisión Online. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes, Leito, Giovanna y Leonel. Muy buenas tardes, bienvenido. Un gusto participar con ustedes en esta entrevista con los temas trascendentales que está viviendo el Ecuador actualmente en el sistema penitenciario. Doctor, ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo el Ecuador llega a esta situación de barbarie, a esta masacre carcelaria? Bueno, tendríamos que tomar en consideración que el sistema penitenciario en el Ecuador cuenta con 32 cárceles con una capacidad para albergar a 6.831 internos. Según estas cifras, son proporcionadas por la Dirección Nacional de Rehabilitación Social y Pública que tiene el Ecuador. Pero aquí también vamos a darnos cuenta que lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador con respecto de esta barbarie que se está viviendo en las cárceles, especialmente en la cárcel de Guayaquil, en la cárcel de Turi y en la cárcel de La Tacunga, yo le veo el enfoque principal, es que no tenemos una dirección de Estado. Como dice la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 1, que el Ecuador es un Estado de derechos y soberano. Entonces, ¿dónde están nuestros derechos? Los derechos de los ciudadanos. Entonces, esta barbarie de los 75 muertos que han existido por esta pugna de poderes, por unas personas inescrupulosas que desean mantener el control. Vean que son dos bandas que están en litigio de este poder. Son desde la muerte de los choneros, se inicia esta barbarie dentro de las cárceles. Entonces, ese es el sistema real que tenemos en el Ecuador,
Y el problema, para mí, el más importante es que aquí nos falta cultura en la población del sistema penitenciario. Nos faltan los valores éticos y morales de las personas. Asimismo, por ejemplo, también que la educación ha jugado un papel importante para llegar a este sistema de, por ejemplo, lastimar físicamente a otra persona y tener este tipo de actitudes que hemos visto en los medios de comunicación. Y asimismo vemos, por ejemplo, la mofa de las personas que están haciendo este tipo de acto violento, que, por ejemplo, a algunas personas de la sociedad es un poco fuerte estas imágenes. Entonces, estamos enfrentando una crisis de cultura, una crisis educativa, una crisis por falta de autoridad y de gobierno del Estado y una crisis también en el sistema penitenciario. La acción coordinada de esta masacre, porque en el tiempo en que se ejecutaron, parece ser que fueron cronometradas en un periodo de tiempo establecido por alguien, por una mano que está manejando todos los hilos de esta situación. Pareciera ser que el mensaje sería dejar bien claro quién es el que está controlando el mercado de la delincuencia en el país. ¿Quién es el que tiene el control? ¿Qué banda organizada es la que ejerce como la capo en este sentido? Bueno, mire que hay un comunicado que se unen un poco de grupos reaccionarios en este tema, como por ejemplo son los tigroneros, perdón, los lobos, los icon, los check killers, que son unas bandas criminales organizadas que están determinadas a hacer este tipo de actos dentro del sistema penitenciario con la finalidad de tomar el control del sistema penitenciario. Pero no debemos olvidar cuál es el objetivo y el fin de estas organizaciones criminales y delincuenciales respecto de lo que está sucediendo. La pugna de poderes consiste de que dentro de las cárceles, de una u otra manera, está corriendo dinero y existe corrupción por parte de las autoridades administrativas, como por ejemplo, y también del sistema penitenciario, para permitir el ingreso de las armas para poderse dar estas masacres que los ecuatorianos estamos viviendo en estos momentos. Sí, vamos a llegar a ese punto, doctor. Pero hay algo que inquieta y llama muchísimo la atención. Justamente ayer, fue liberado de prisión el hijo del expresidente de la República, Abdalá Bucaram, Jacobito Bucaram, como arresto domiciliario. Ya anteriormente, hace pocos días, salió el señor Salcedo, que también estaba, creo, en la misma situación. Esto lleva a pensar al periodismo y a mucha gente. Las autoridades estaban protegiendo tanto a Jacobo Bucaram como al señor Salcedo, que ya sabía lo que se venía. Las autoridades ya sabían qué es lo que se venía, que este motín ya estaba preparado y que se les dio protección quitándolos del medio a estos dos personajes. ¿A usted les suena esto? Bueno, no podríamos decir en ciencia cierta una realidad con certeza de los problemas que suceden con estas familias que están también en pugnas de poderes. Pero lo que sí le puedo manifestar es de que la pugna de poder es porque dentro de las cárceles se maneja muchísimo el poder económico de la corrupción. No nos olvidemos que incide muchos de los actos que han sucedido en el Ecuador, como son, por ejemplo, la muerte de algunos ciudadanos civiles y también la muerte de algunos PPLs, que son las personas privadas de la libertad, quienes han sufrido estas masacres. Ahora, por ejemplo, lo que a mí me llama mucho más la atención es el sistema de organización que existe dentro del sistema penitenciario o de las cárceles cuando se permite la comunicación interna con dispositivos electrónicos, que muchas de las veces son demasiadamente, mucho más avanzados de los que tenemos nosotros acá afuera como ciudadanos civiles. Entonces,
aquí da mucho a pensar en la clase de corrupción y puede ser inclinada y manejada por ciertas autoridades que están fuera y que manejan los hilos que se están tejiendo dentro de las cárceles en el sistema penitenciario. No habría que dudar que sí da a una reflexión de duda razonable de que sí existe alguien que está manejando este tipo de acciones. ¿Qué es lo que viene a partir de este momento para la justicia en nuestro país, doctor? Mire que yo acabé de mencionar que algunas organizaciones criminales se han asociado como conformando una corporación, dando un mensaje a la ciudadanía, que quieren asesinar a ciertas cabecillas de grupos criminales con la finalidad de apoderarse del sistema penitenciario. Y aquí nos da a una reflexión, porque incluso hay un mensaje de texto que está circulando en los medios de comunicación que amenazan directamente a la población civil. Cuando dicen, no, esto está por comenzar, está por iniciar este tema que nosotros hemos iniciado como alternativa de medida de que es las muertes de muchas personas. Ellos han anunciado que quieren matar niños, que van a matar personas civiles de la sociedad, que incluso por medio de la extorsión y por medio de los asesinatos que van a cometer, van a exigir al Estado que ciertas autoridades tengan que renunciar a su cargo administrativo. Entonces aquí estamos frente a una barbarie que no solo va a ser interna dentro de las cárceles, sino que también se va a llevar a la población. Leito y Giovanna, tienen ustedes la palabra. Sí, yo solo quería dar una noticia de última hora, compañeros. Frank, mucho gusto y gracias por aceptar la invitación. El coronel Orlando Jacome Tello, subdirector del Sistema Nacional de Policía, ¿no?, anuncia su renuncia, dado a la crisis que hubo en las 3 cárceles del país y los 79 muertes. Entonces, este coronel va a renunciar. Creo que él va a ser el sacrificado en esta situación que ha habido en las cárceles, ¿no? Es terrible lo que vivimos, doctor. ¿Será que hay una solución a esto? Claro que sí, Giovanna y Leonel. Hay una situación que me gustaría hacer a cápite, que estábamos conversando con algunos colegas, también abogados penalistas, de que ellos manifiestan de que sí se debería endurecer más las penas. Pero a mí me gustaría hacer un análisis respecto del Código Orgánico Integral Penal y también de la estructura que se maneja dentro del Consejo de la Judicatura. No tenemos que olvidar que los que están detenidos son personas de escasos recursos que no tuvieron para poder ejercerse una buena defensa dentro de estos casos, que son, por ejemplo, sancionados con prisión de la persona. En estos casos, la mayor parte de la población que está dentro del sistema penitenciario son personas que no tuvieron los recursos para defenderse y ejercer una buena defensa. Pero aquí viene la reflexión. ¿Por qué se está dando esta era caótica dentro de las cárceles? Es por el hecho de que no tenemos un Estado que sepa manejar y direccionar una estructura del sistema penitenciario. Aquí no significa que tiene que renunciar tal persona o que tenga que venir tal persona para ejercer un cargo. El problema está latente ahí. Y ese problema es el que tenemos que enfrentarlo haciendo un cambio radical. Por ejemplo, el endurecer las penas. Y nosotros planteamos a la Asamblea que se debe endurecer las penas, que para un asesino no le vamos a poner la pena máxima con atenuantes agravantes de 35 años, sino que le vamos a poner una de 50 años. ¿Y cuál es la propuesta que también podría ser que en el Ecuador se puede ampliar? Es incluir la pena de muerte con estas personas. Pero claro, aquí, ¿qué nos va a salir en contra, hablando a manera general? Que las organizaciones de los derechos humanos van a sancionar a la persona que está siendo víctima o que quiere controlar esta masacre. Entonces, también la Policía Nacional, los militares y los guías penitenciarios se van a sentir un poco afectados a poder controlar este tipo de actos.
aquí nosotros también nos vemos que las organizaciones internacionales también están frenando cierta parte del control interno y externo de las acciones que debe tomar como Estado, porque estas organizaciones defienden mucho a las personas que están haciendo un ataque directo a las personas. Por ejemplo, yo le manifiesto que si nosotros ampliaríamos la pena de muerte, ¿en qué sentido? En el sentido de que las personas tienen derecho alguna vez a cumplir su pena y esta persona va a salir a la calle. ¿Qué problemas va a hacer cuando esta persona tenga mucha más libertad y va a atacar físicamente a los ciudadanos de la población civil? ¿Cuál sería el mecanismo? Porque no tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, una persona que sea criminalista para pensar que este criminal o psicópata social va a cambiar y que va a reincensarse a la sociedad para hacer una persona de bien. No nos olvidemos que en el sistema penitenciario que existe en el Ecuador, existe más bien como una universidad para profesionalizarse en el campo delictivo. Son muy pocas las personas que pueden llegar a haber pasado por las cárceles y poder salir siendo una persona de bien. Porque ¿dónde se está maquinando este tipo de cosas? Es en las mismas cárceles, debido a que ellos no tienen una responsabilidad de trabajo. A diferencia de otras cárceles a nivel internacional, haciendo una comparación, por ejemplo, en España, en Estados Unidos, las personas dentro de las cárceles están trabajando, están estudiando. Sí. En cambio, aquí hay que hacer un análisis rotundo al sistema penitenciario de que al Estado le cuesta la manutención de cada uno de los detenidos. No nos olvidemos que 28,000 serían las personas que pueden estar dentro de las cárceles y actualmente están 38,000. O sea que tenemos un hacinamiento de 10,000 personas. Pero lo que significa también que no es la solución crear más cárceles ni endurecer las penas, porque siendo así nos van a faltar cárceles y para poder meter a todos los corruptos. La corrupción nace por la falta de cultura, por la falta de educación y de los valores morales que estamos perdiendo en esta sociedad. Totalmente de acuerdo, Giovanna. Pues sí, estoy también de acuerdo con usted, doctora Castillo. Que realmente todo esto veo que se basa también en que no hay realmente programas de reinserción muy bien formados, bien establecidos para toda esta gente que apenas va ingresando a un penitenciario, pues sea realmente reeducado, formado y darle, por ejemplo, una esperanza de decir, bueno, una vez que salga de aquí, yo sé que me puedo rehabilitar y puedo tener una oportunidad en la vida. O sea, es que no existe eso en nuestro país, lamentablemente. Y eso es algo que realmente es muy triste, muy penoso saber que nuestro sistema penitenciario pues está es muy obsoleto, está muy abandonado, está muy descuidado. Y pues lo que usted dice realmente ojalá sea escuchado y que se haga algo realmente. Lo que sí también me llamó mucho la curiosidad es que en una de las declaraciones del presidente Moreno pedía también, perdón, se me fue la palabra, de la incautación también de armas, o sea, y de la gente que estaba también en el exterior de las cárceles. Entonces, es que también ya me imagino que él tendría también el temor de que pueda pasarle algo a la ciudadanía, los que estaban también fuera, o estaban ellos intentando quizás entrar también aprovechando por querer auxiliar a sus familias o conocidos o lo que sea. Y también preocupa mucho la forma que se dice que si está prohibido los celulares dentro de un penitenciario, se ve que ellos estaban muy provistos de todo, porque pudieron grabarlo, pudieron incluso enviar mensajes de auxilio, porque por las redes se está escuchando muchísimos mensajes, audios de estos prisioneros, pues digámoslo así, que pedían auxilio a sus familiares, a sus amigos. Pues realmente esto es, y sin embargo en las fotos que hemos visto no se veían esos celulares, o sea que
quiere decir que algo no está bien incluso en eso. ¿Cómo es que hacen que entran, requisan armas, requisan todo, no encuentran esos celulares? Y también algo muy curioso que en uno de esos audios también decía que ellos decían que están muy armados. Los de la PPL justamente decían que estaban a punto de subir, que nos van a masacrar, nos van a matar, que están armados, tienen armas de fuego incluso. Y los esconden, dicen dónde los esconden, cómo los esconden, y sin embargo nunca aparecieron, nadie hizo nada por buscar esos lugares donde se están denunciando. ¿Cómo llega ese arsenal, ese armamento? ¿Cómo llegan al interior de las cárceles, doctor? Bueno, según el sistema penitenciario, para poder ingresar cualquier tipo de objeto, tiene que haber una autorización inmediata del director del centro de rehabilitación para adultos, y existe un control tanto de la Policía Nacional como también de los guías penitenciarios. No nos olvidemos que anteriormente también se hizo un cambio rotundo de todos los guías penitenciarios con la finalidad de acabar con este tema de corrupción que yo lo había manifestado. Porque existe una corrupción de escala mayor a escala menor. Y la corrupción, para que existan este tipo de armas dentro de los cárceles o de los centros de rehabilitación, es porque algunos guías ganan un extra de dinero y ingresan estas armas. O también puede haber otra modalidad como la que operan los sistemas, organizaciones criminales, como son, por ejemplo, de extorsionar a este funcionario diciéndole que le van a agredir a su familia afuera si no le ayuda con tal favor. Entonces, la persona se va a ver obligada a dar cumplimiento a este tipo de extorsión con la finalidad de salvaguardar a los suyos fuera del sistema penitenciario. No nos olvidemos que habíamos manifestado que mandaron un mensaje directo diciendo qué personas van a morir, y que van a morir niños y van a morir ciudadanos civiles. O sea, la amenaza es que no va a ser solo dentro de las cárceles, sino que va a ser fuera. Y este tipo de extorsiones son las que también permiten el ingreso de estas armas a los sistemas penitenciarios. Son muchas las ocasiones, doctor, en que la policía ha denunciado para la forma como los delincuentes, luego de cometer algún ilícito, tienen garantías para salir bien librados de su condena. Incluso muchos de ellos no llegan a la cárcel. O sea, como parece que fuera una connivencia por parte del aparato judicial del país y los delincuentes en desmedro de la policía, que estaría en medio sin poder utilizar los recursos que el propio Estado de Derecho le proporciona para poder hacer su trabajo. Exactamente, vean, yo había manifestado en un inicio que si nos basamos a la estructura de la función judicial, tenemos un aparataje bastante grande. Para las personas, como quien se dice, para comprensión del público en general, de las personas de poncho, las personas que no tienen dinero, son las personas que reciben la sanción de prisión y reclusión. Porque como hemos visto dentro de medios de comunicación, la justicia también puede ser comprada por muchos jueces y fiscales. Hay que ser claros en ese aspecto. Claro que no son todos, pero existe este tipo de corrupción dentro de la función judicial. Que, por ejemplo, personas que no tienen dinero, que ya sea por un celular o por un robo o por se llama esto, por una extorsión, porque también existen tipos de extorsiones. Hay personas que están detenidas inocentemente. Por ejemplo, lo pongo como un caso. En algunas ocasiones los casos de violación sí son reales y el Estado necesita sancionar a estas personas, pero muchas de las veces este tipo de delito es motivado con la finalidad de extorsionar a otra persona o con la finalidad de sacar dinero de esta persona acusándole de violación y diciendo, por ejemplo, si tú no me cancelas una cantidad de dinero, te voy a plantear un juicio
de violación, ya sea a mi sobrina, etcétera. El hecho es que ponemos a este delito y con eso hay muchas personas que no han tenido el dinero para cancelar y están siendo juzgados y detenidos. Entonces, ¿qué significa? Que el aparataje del Estado, tanto Fiscalía, jueces, Policía Nacional, PJ, el GIR, y todos ellos se unen en contra de una persona. Si esta persona no tiene el dinero suficiente para poder resistir a todos estos poderes que le están acusando, esta persona va a terminar privada de la libertad. Ahí también tenemos que hacer cuenta de que existen 3 medidas de cárcel. Por ejemplo, para personas peligrosas, altamente peligrosas, y luego vienen las personas medianamente peligrosas y las personas medianas. Entonces, son las 3 tipos de cárceles que existen en el país. Se dice que la cárcel de Turi es para las personas más peligrosas y una de las cárceles más seguras del Ecuador. Pero como lo había repetido anteriormente, el privar de la libertad no es una de las soluciones, porque privar de la libertad estamos llevando a una persona a que llegue a tener un pensamiento psicópata muchas de las veces por el mismo encierro. O sea, también aquí existen problemas psicológicos, patológicos y sociológicos dentro del sistema penitenciario. No estoy justificando las acciones que hacen las personas que están internas o los PPL, personas privadas de su libertad. Pero, por ejemplo, lo que sí hago énfasis a que no tenemos un gobierno que sea, por ejemplo, sustentable. ¿Por qué se cometen los robos? ¿Por qué se comete o se organiza la delincuencia? Uno de estos factores es porque no existe empleo dentro del Ecuador. Entonces, a muchas personas, ¿qué les toca hacer? Llegar a cometer este tipo de delitos. Asimismo, también hay que justificar que muchas personas también se acostumbran a un modo de vida, de estar dentro de las cárceles. Y este tipo de mantener el control de las cárceles es eso. No nos olvidemos que una revista se publicó que dentro de la penitenciaría se está manejando más de 72 millones de dólares. ¿Qué es lo que significa? Que muchas personas, estando privadas de su libertad, ganan mucho dinero dentro, ya sea con esto del narcotráfico interno, con esto de pasar armas, todo tipo de narcotráfico, para mantener a sus familias fuera. Y este tipo de control es lo que los motiva a hacer este tipo de actos violentos. Entonces, aquí hay que tener claro de que el sistema penitenciario en el Ecuador no ha funcionado y no está funcionando debido a que como Estado no tenemos una dirección. Bueno, nosotros nos hemos convertido ahora mismo, por este hecho, por este acto, en el centro, en la mira, en el foco de atención del mundo por las informaciones. No hemos quedado bien parados, todo hay que decirlo. Pero ¿cómo queda el gobierno, doctor? ¿Cómo queda el sistema judicial? ¿En qué medida está tocado? ¿Y cómo va a responder el gobierno ante esta situación? ¿Qué espera usted del actual gobierno y del próximo para superar lo que estamos viviendo ahora, la vergüenza por la que estamos viviendo ahora? Vean, uno de los análisis que hay que hacer rotundo es que hay organismos internacionales de cual Ecuador está suscrito, por ejemplo, como es los derechos humanos. Estos derechos humanos están protegiendo directamente a personas violentas que atacan contra la sociedad. Entonces, este tipo de actos es lo que Ecuador debe, la autoridad nominadora, que es en este caso el presidente de la República, analizar, de que se tiene que tener un control disciplinario en el Ecuador. Por lo tanto, a veces los derechos humanos tienen que ser una carga directamente para proteger a los ciudadanos, no para proteger al agresor. Porque ya nos falta mucho tiempo el decir que, por ejemplo, la Policía Nacional efectuó un operativo con la finalidad de controlar esta manifestación realizada por los internos o por los PPL, de que se violentaron los derechos humanos.
Y llamaba a la reflexión el por qué. Vamos a suponer que esta persona cumplió la pena de libertad y sale a la sociedad. Si dentro de un sistema penitenciario, donde no tienen muchos privilegios de tener muchas herramientas y armas, afuera, sociedad civil, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Dónde está la seguridad jurídica que dice y manifiesta la Constitución de la República del Ecuador? La seguridad que toda persona necesita como sociedad. Esta parte del Estado no está garantizando el Estado actual. Y lo que tiene que hacer el próximo presidente es hacer un cambio del régimen penitenciario. Y si es necesario, a estas personas que son, discúlpenme la palabra, muchos ecuatorianos me van a ver mal, pero son psicópatas. Ya no existe un tratamiento psicológico para cambiar la mentalidad de estas personas de causar daño de a una persona de que ya está fallecida, seguirle agrediendo físicamente. Eso ya no tiene un límite de la barbarie que lleva por dentro esta persona. Pero aquí me llamaba la reflexión algo, que por ejemplo ellos van a decir que ellos creen muchísimo de que no se debe agredir físicamente a otro, siempre y cuando a ellos no les toquen a un familiar. Pero cuando ellos están actuando a una persona diferente que ellos no conocen, ellos están actuando muy bien. Entonces, ese tipo de actos, el Ecuador tiene que buscar un mecanismo directo de que no permitan que organismos internacionales como los derechos humanos y otras fundaciones entren a defender al agresor cuando, por ejemplo, ellos están de aparecer como víctimas. También hay otra cosa importante que tiene que cambiarse dentro del sistema penitenciario y del sistema de Código Orgánico Integral Penal. Vea que, por ejemplo, existe una tabla para el consumo de estupefacientes. Esta tabla de consumo de estupefacientes le deja la libertad a un joven de portar una cierta cantidad de estas sustancias psicotrópicas. ¿Y usted cree que estas sustancias psicotrópicas no lo van a llevar a otro nivel de pensamiento para poder incluso perfeccionar una agresión física a otra persona? Igualmente dentro de las cárceles existe el narcotráfico interno. Estas personas que están actuando así no están actuando directamente como seres humanos. Ya están, por ejemplo, bajo efectos de algunas sustancias, porque los videos que se han proporcionado en los medios de comunicación son bastante fuertes, incluso para nuestros niños que están en formación, y van a decir que Ecuador es un país violento. Entonces, este tipo de cambios se tiene que tomar en consideración. ¿Qué? ¿Tenemos que hacer un cambio al Código Orgánico Integral Penal? Sí, con respecto del consumo. Hablar de los derechos humanos, que sí también, los derechos humanos tienen que velar por los derechos humanos de la sociedad, que el gobierno tiene que enfatizar una campaña de cultura general a toda la población, de educación y de actos morales, porque todo lo que se está viviendo son actos inmorales. Y esta pugna de poderes dentro del sistema carcelario afecta a familias que están fuera del sistema penitenciario. Por ejemplo, están llorando víctimas de que han sido, que su sobrino, que su hijo, que familiares están muriendo dentro del sistema penitenciario. Pero esto ocurrió desde la muerte, por ejemplo, de los toneros. Ustedes escucharon cuando le dispararon al jefe de esta mafia, porque ya son mafias organizadas, que comienza esta guerra, y por eso es que comienzan los sistemas penitenciarios de diferentes provincias a unirse contra una manifestación. ¿Dónde está el control que lleva, por ejemplo, cada uno de los centros de rehabilitación? Por supuesto que sí. ¿Algo más, Giovanna, y Leído, para cerrar la entrevista con nuestro invitado, doctor Fran Castillo? No. Pues agradeciéndole mucho, doctor, ha estado claro lo que tendría que enfrentar el próximo gobierno. Yo quería contar algo con respecto a lo que dijo Fran. Es verdad, se ha perdido el objetivo principal de lo que es las cárceles,
cuál es la reeducación y inserción positiva de las personas que son privadas de libertad. Se ha olvidado eso, ¿no? Y de verdad se debe tener, lo hablo como psicólogo, profesional en salud mental que soy, se ha olvidado esa parte porque hay muchas consecuencias. No todos los que están adentro son personas psicópatas, como nombró el doctor Castillo. Hay personas que han entrado por dificultades, por errores, por ejemplo, han bebido una cerveza y mareados han atropellado, pero eso no quiere decir que han sido personas desequilibradas o psicópatas, ¿no? Pero dentro de las consecuencias de estar encerrado sin un sistema adecuado, hablando de la salud mental, hay la despersonalización. Es cuando ocurre que estas personas que tienen un temperamento diferente se convierten en personas ya malvadas, como lo que se vio en los videos. Entonces sí hay que tener mucho énfasis en la salud mental de las personas que están recluidas, porque se convierten en una bomba de tiempo, se convierten en personas que luchan por su vida y son capaces de todo. Entonces hace falta recuperar esa parte de lo que es la salud mental. Me gustaría aportar algo. Vea, lo que yo había manifestado es que las personas que están privadas de la libertad dentro del sistema carcelario ecuatoriano no están laborando ni produciendo absolutamente nada. Por ejemplo, una de las propuestas que yo lo hago directamente es que, por ejemplo, la persona que está privada de la libertad no tiene por qué ser un consumo para el Estado, sino también un aporte. Que esta persona privada de la libertad, por ejemplo, tenga que trabajar y que tenga un horario de trabajo. Y aquí, por ejemplo, tendría que unirse las fuerzas militares para que esta persona privada de la libertad salga afuera a trabajar en parcelas, a trabajar en las calles, en el mantenimiento de aceras, en el mantenimiento de parques. Esa situación generaría un trabajo para la persona que está privada de la libertad, que también ganaría un sueldo y así pueda demostrar que está realizándose ¿qué? La reinserción a la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, claro que todos tenemos, pero por ejemplo, privándolo de la libertad, que es lo que muchos fiscales hacen, es no, hay que acusar y acusar y acusar, está bien, pero ¿dónde está la reinserción a la sociedad? La reinserción a la sociedad está, que tiene que haber convenios de trabajo. ¿Qué es lo que necesitan las personas? Necesitan trabajar, pero muchas personas ahí se convierten en unas personas vegetales porque esperan el desayuno, el lunch y también esperan la cena y después hacer contados y pasar en sus camas descansando o sentados jugando algún deporte o maquinando cómo van a extorsionar las personas afuera. Entonces aquí tenemos que mantener a las personas ocupadas. Por ejemplo, vea, le hago un énfasis pequeño. ¿Por qué tenemos que estar pagando a compañías para que se haga el mantenimiento de las vías principales? Cuando pueden estas personas estar haciendo eso, algo productivo para su familia, productivo para el Estado y donde todos ganarían y no serían una carga para el Estado. O no solamente en eso. Por ejemplo, existen campañas de que nosotros tenemos que, de vegetación, de sembrar plantas. ¿Por qué no lo hacemos con ellos? ¿Por qué tenemos que encerrarlos directamente? Cuando pueden haber alternativas de que paguen su pena, de que paguen su error cometido, pero por ejemplo, volver otra vez a reinsentarle en el cerebro de que tiene que ser una persona de bien. Una vez una persona me dijo, que le llevo muy presente, si todo el mundo supiera cuán importante es ser bueno y cuánto ganaría siendo bueno, seríamos dueños del mundo. No nos olvidemos que la maldad existe por este tipo de psicosis, por este tipo de encierro. ¿Por qué no los podemos hacer productivos a las personas PPLs, a las personas privadas de la libertad? Obviamente que tendría que moverse un aparataje, así como lo hacen en otros países internacionales, con la finalidad de tener un régimen penitenciario eficiente y que esté en pos de desarrollo para nuestro país y para mejora de nuestra ciudadanía, porque no estamos libres nosotros, las personas ciudadanas, con este tipo de problemas que estamos viviendo actualmente.
Totalmente de acuerdo, doctor. Totalmente de acuerdo con la propuesta que usted hace. Sí, Tienen sí. que ser, convertirlos en gente útiles a la sociedad. Útil, Por exactamente. supuesto que sí. Muchísimas gracias, doctor Fran Castillo, penalista ecuatoriano. Ha sido muy grato poder contar con su colaboración, con su punto de vista, muy importante su opinión en este medio. Y pues, muchas gracias por compartir Muchas con nosotros. gracias. Muchísimas gracias a Leo Cueva, un compañero del colegio de Machala, también a usted, a Leo Cueva, creo que es papá e hijo que están ahí. Sí, Un gusto, sí. conocerlo. Y también a Giovanna Luna, un saludo para Bélgica, para España y para Machala y para todas las personas que han tenido la oportunidad de escuchar. Esperemos que estos espacios sigan para nosotros poder comunicarnos y dar nuestro punto de vista a toda la sociedad, porque es muy necesario volver a culturizar a todas las personas y a toda la sociedad, debido a que la Internet vende mucho, pero también está vendiendo mucha violencia. Eso también hay que Así es. tener cuidado. Pido así a todos los padres que controlen muchísimo a sus hijos con respecto a lo que están viendo, qué tipo de material están viendo. Eso sería todo. Muchísimas gracias y agradecido por contar en este prestigioso medio de comunicación. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo. Fue la comparecencia del doctor. La verdad que tiene muchísima razón y las leyes en el Ecuador tienen que pasar por un análisis muy profundo y hacer muchos cambios. ¿Sí? Sí, y hablando de análisis profundo, vamos a recibir a este espacio virtual a Flor Elizabeth Ordóñez desde Cuenca y a nuestra compañera Nelly Zelaya desde Nicaragua, Managua, Nicaragua. Vámonos con Nelly, por favor, que nos dé su reporte, luego continuamos con Flor. Nelly, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Nelly, Buenas ¿qué tal? tardes. Bienvenida. Hola Giovanna, ¿cómo están? Saludos a todos los compañeros. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Nelly. Te escuchamos tu reporte. Bienvenida. Ok, muchas gracias a todos. Pues, ¿qué decir? Nicaragua está actualmente a una temperatura de 36 grados, demasiado calor, demasiado seco, hay mucho polvo en el ambiente, por tanto muchas enfermedades de la vía respiratoria. Tocando un poco el ámbito político del cual hablaba la semana pasada, ya Cristiana Chamorro, que no estaba en el país, se incorpora a la lista de los candidatos que unidos firmaron un documento único en el cual ellos van a apoyar al que quede como seleccionado entre todos para formar el partido que iría en contra en las elecciones de este noviembre en Nicaragua. Compartirles un poco que el gobierno ha estado decomisando propiedades